Muy buenos días, mis hermanos. Buenos días, iglesia. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes que ha apartado este tiempo para dedicárselo a nuestro Dios, a nuestro soberano Dios. Y Dios está muy contento con cada una de sus actitudes de estar aquí. Alabamos y honramos el nombre de nuestro Dios en esta mañana, porque al levantarnos hemos visto una vez más su misericordia visitándonos, su misericordia en medio nuestro. Nuestros ojos se abrieron para darle gracias a Él, para expresar gratitud. Esta mañana vamos a continuar con la serie que hemos estado estudiando, el libro a los Efesios. Esta mañana vamos a iniciar, no vamos a terminar, pero vamos a iniciar la porción del capítulo 4, verso 17 al 32. La verdadera parte práctica del libro inicia hoy. Y he puesto a esta porción, y es el sentir del texto, es el camino a la santidad. Vivir en santidad. Pablo en esta porción quiere enseñarnos a vivir la vida que corresponde a quienes son hijos de Dios. Si nosotros los creyentes somos parte del cuerpo, que es la iglesia, del cual Cristo es la cabeza, tiene que haber armonía entre la cabeza y el cuerpo. Tiene que haber armonía entre la cabeza, que es Cristo, y entre el cuerpo que está compuesto por cada uno de nosotros, que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Todas las enseñanzas que hemos aprendido en los primeros 3 capítulos deben producir cambios en nuestro andar diario. Escuche bien, porque de esto se trata de hoy en adelante. Todo lo que hemos aprendido debe producir cambios en la vida de cada uno de nosotros en nuestro andar diario. El cambio interior producido por Cristo en tu vida, ese cambio interior tiene que ser expresado a lo exterior. Tiene que evidenciarse, mostrarse en tu estilo de vida, en tu manera de vivir. Tiene que corresponder tu espiritualidad a tu práctica. No podemos llevar a cabo la obra gloriosa de Cristo si nosotros continuamos viviendo de la manera que vivíamos antes de venir a Cristo Jesús. El ambiente en la iglesia de Éfeso era un ambiente muy pagano. En la ciudad de Éfeso era un ambiente muy pagano. Se jactaban de su gran templo, la diosa Artemisa, la gran diosa Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era una ciudad con una gran inmoralidad sexual. La promiscuidad entre los hombres y las mujeres era tan grande que habían invertido los papeles del hombre y de la mujer. Y la homosexualidad, el lesbianismo, la promiscuidad era parte de lo que era la ciudad de Éfeso. Era una ciudad corrupta. Y muchos creyentes habían pertenecido a esa ciudad corrupta, a ese ambiente corrupto. Enfrentando tentaciones, sintiendo la presión de la ciudad. Y en esta porción del versículo 17 hasta el verso 32 del capítulo 4 es un llamado a un cambio en nuestras vidas. Mis hermanos, ¿escucharon? El sermón de hoy se trata de un cambio en nuestras vidas. Un cambio en nuestras vidas. Comenzar a caminar en santidad. Lo viejo se fue, lo viejo se va y llega lo nuevo.
La vida antigua caracterizada por el pecado, la corrupción, sin Dios, hoy está caracterizada por una vida centrada en Cristo Jesús. Eso es para todos los creyentes. Quiero invitarles a leer Efesios capítulo 4. Vamos a leer esta porción preciosa del verso 17 hasta el verso 32. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu trono de gracia para honrarte, para adorarte. Y gracias por este día. Gracias porque podemos reunirnos como iglesia con toda libertad para hablar de tu palabra. Nosotros apelamos a tu misericordia, a tu gracia, para que trabajes en nuestro interior. Y que el poder de tu Santo Espíritu sea derramado en nuestros corazones para entender y sobre todo para vivir por tu palabra. Me presento delante de ti, Dios. Quiero menguar para que tú crezcas. Quiero que en tu infinita misericordia tú pongas palabras de edificación para esta tu iglesia, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si se dan cuenta, esta porción es una porción muy rica y es difícil tratar toda la enseñanza en un solo sermón. Lo viejo se va en la vida de cada uno de nosotros y llega lo nuevo. El nuevo camino a la santidad está caracterizado por algunas cosas que vamos a estar viendo a partir de hoy. En primer lugar, el nuevo camino a la santidad está caracterizado por una desvinculación a las viejas prácticas mundanas. Una desvinculación a las viejas prácticas mundanas. Una ruptura, un rompimiento con lo que éramos antes de venir a Cristo Jesús y lo que somos hoy en día. Una desvinculación total. Verso 17.
Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Este requerimiento lo está haciendo el apóstol Pablo. Pero es importante que lo que él dice es un requerimiento del Señor mismo. El Señor mismo está requiriendo de cada uno de nosotros que no andemos como vivíamos antes, que ya no andéis como los otros gentiles. Recordemos que él está hablando a gentiles. Y él está diciendo, no anden como andan los demás, que no creen en Dios, que no tienen a Cristo. Ya ustedes conocen a Dios. Ustedes han sido salvos. Ustedes no pueden andar. Por eso Pablo les amonesta a resistir. Esto quiero en el Señor, que ya no andéis como los demás gentiles. Al estar en Cristo, nuestra conducta no se corresponde con la del mundo. Pongan mucha atención, hermanos. Al estar en Cristo, nuestra conducta no se corresponde con la del mundo. Siempre que seamos tentados a vivir como el mundo, nosotros debemos recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando usted se ha tentado a regresar a las prácticas antiguas, usted debe recordar todo lo que el Señor ha hecho con usted. Su fidelidad para usted cada día. Lo bueno y lo maravilloso que Dios ha sido con usted cada día. Debemos recordar todo lo que hemos aprendido en el capítulo 1. Todas las bendiciones espirituales que Él nos ha dado. Fuimos elegidos en Cristo, predestinados para ser adoptados como hijos suyos. Fuimos perdonados, fuimos hechos herederos, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Nos hizo parte de su familia. Él ha hecho todo por nosotros. Cuando seamos tentados a volver atrás a las prácticas antiguas, tenemos que pensar y recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Todo lo que Él ha hecho por nosotros. Todas las cosas viejas pasaron para cada uno de nosotros. Él ha hecho todo nuevo para nosotros. Y quiero poner mucho énfasis en esto. Al usted tomar su decisión por Cristo, Él no mejoró su vida. Su vida toda descontrolada, caracterizada por el pecado, Él no mejoró eso. Cristo lo hizo nuevecito a cada uno de nosotros. Nos hizo nuevecito, 0 milla. 0 milla. Miren lo que dice segunda a los Corintios capítulo 5 verso 17, un texto que ustedes conocen. Segunda a los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, que dice el texto, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué implica aquí las cosas viejas pasaron? Todo lo que éramos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra práctica al pecado, todo lo que nos esclavizaba, todo eso quedó en el pasado. Cuando usted viene a Cristo Jesús, todo eso queda en el pasado y Él le hace nuevo. Como dice la Biblia, una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer. Lo viejo se fue y llega lo nuevo. Un creyente no vive como vive el mundo. Ya hemos dejado el mundo en lo que concierne a la parte espiritual. Jesús, cuando estaba orando por sus discípulos en Juan 17, verso 16, Jesús orando al Padre le dice, no son del mundo. Orando por sus discípulos, ellos no son del mundo, como tampoco
yo soy del mundo. Y les dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Apártalos. En Juan primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17, fue el texto que usamos para el campamento de los jóvenes. Primera de Juan capítulo 2, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Las normas del mundo son erradas, sus caminos son pecaminosos, corruptos, sin sentido, vacío, dañino. El llamado del Señor para su iglesia, el llamado de Dios para cada uno de ustedes, es que dejemos el pecado y sigamos la justicia. Tiene que haber un cambio en la vida del creyente. En el proceso de santidad, Dios va obrando de una manera especial para que ocurran cambios en nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos como creyentes pecar, estamos ofendiendo seriamente a Dios. Cuando nosotros decidimos pecar, estamos rompiendo nuestra comunión con Dios. Cuando usted decide pecar de manera deportiva, usted está haciendo la voluntad de Satanás, no la de Dios. No la de Dios. Y la estrategia del mundo hoy en día es que usted pueda percibir que realmente no es pecado. Por eso cada creyente debe vivir en una renovación constante que le permita ajustar su vida a las demandas de Dios, adquiriendo a través del poder del Espíritu Santo un modo diferente de vivir. Es un reto para cada uno de nosotros, pero es lo que la palabra de Dios nos está pidiendo. Es el requerimiento del Señor en esta mañana. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se amolden al mundo actual, está diciendo la palabra de Dios, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Un cambio de pensar, un cambio de mente. El creyente no puede sentirse cómodo en el mundo. Mis amados hermanos, aunque sintamos atracción por las prácticas del mundo, no podemos sentirnos cómodos con esas prácticas porque no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Una renovación del pensamiento que conduce a la acción, a la práctica, va a impedir que nosotros vivamos como vive el mundo. ¿Qué cosas caracterizaban nuestras vidas antes de nosotros ser cristianos? Yo quiero que vayamos al verso 17. Describe las cosas que caracterizan a una persona que no tiene a Dios en su corazón. Lo que éramos antes. Dice que andábamos con una mente vana, vacía, sin propósito en lo espiritual. Miren lo que dice el verso 17. Que andan en la vanidad de su mente. El andar del inconverso no le lleva a ninguna parte, es la idea.
El inconverso, el que no conoce de Cristo, vive sin propósito y sin dirección. Y su vida desemboca en un mismo lugar para todo el que no ha venido a Cristo Jesús. Su vida desemboca en el infierno. La muerte segunda. El que no tiene a Cristo en su corazón vive para sí mismo, enfocado en el yo, haciendo las cosas por su propio esfuerzo. Por tener una mente vana, piensan vanamente. Romanos capítulo 1, verso 28, ya el hermano Marino predicó sobre esto. Romanos capítulo 1, verso 28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, amigos que nos visitan, una mente vana, como describe el apóstol Pablo, no busca a Dios. Una persona con una mente con esta característica no busca a Dios. Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. Romanos capítulo 8, versos 7 al 8 dice: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. No tiene comunión con Dios, no tiene relación con Dios. Pues no se somete a la ley de Dios, no obedece ni es capaz de hacerlo, dice el texto. Los que viven según la naturaleza pecaminosa, y quiero explicar esto. El Señor nos ha hecho nuevo. El creyente, Dios no le ha dado dos naturalezas para que cuando Él se sienta cómodo use una y cuando no se sienta cómodo use la otra. Y uso la naturaleza espiritual y uso la naturaleza pecaminosa. No es así. Al creyente se le ha dado una nueva naturaleza para vivir por esa naturaleza. Porque la manera de relacionarnos con Dios es por esa naturaleza. La vieja naturaleza no es erradicada. Está en nosotros, pero debe ser considerada como muerta, sin función en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Inoperante, sin función, como si estuviera muerta. Que no sintamos el deseo de pecar, porque tenemos esa naturaleza pisoteada por el poder de nuestro Señor. Y estamos llamados como creyentes a vivir por la nueva naturaleza. Por la nueva naturaleza. Muchas veces hay mucha confusión con esto. Cuando usted es arrastrado por el enemigo, cuando usted decide pecar, usted está apelando a esa vieja naturaleza que debe ser considerada inoperante, sin función, como muerta en su vida. Pablo inicia definiendo al hombre sin Cristo por la mente. Por la mente. El pecado fluye en el hombre a partir de una mente reprobada. La transformación del hombre debe comenzar, como dice el texto en Romanos, con nuestra mente. Una transformación mental. Si lo traemos al plano moderno de la tecnología, es un cambio de chip. Un cambio de chip. Y ponernos el chip espiritual. Dios nos pone ese chip y está ahí. Y tenemos que vivir por ese chip. Por esta razón, el primer paso en el arrepentimiento es un cambio de mente acerca de uno mismo, acerca de nuestra condición espiritual, acerca de nuestra relación con Dios. Un cambio de mente. El no creyente planea y resuelve todas las cosas por su manera de pensar.
se convierte en su propia autoridad final, sigue sus propios pensamientos, vive una vida vacía y sin propósito. El no creyente, el que no ha puesto su fe en Cristo Jesús. Hubo un hombre en Israel que vivió toda clase de placeres mundanos. Dios le permitió tener una vida donde él tuvo mucha prosperidad como rey de Israel. Y él tuvo alrededor de 1000 mujeres. Son muchas. Son muchas. Son muchas. Era un hombre muy sabio, el hombre más sabio que había en la tierra. Y muy rico. Escuchen lo que él tenía. Muchas mujeres, muy sabio y muy rico. Y Dios le permitió que él se embrujara con todo esto. Porque Dios tenía un propósito. Y ¿saben cuál fue su conclusión? En Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Que la vida mundana es vanidad y aflicción de espíritu. Muchos hombres en su mente, en su parte carnal, quisieran tener 1000 mujeres. 1000 mujeres. Y uno que tuvo 1000 mujeres dice que la vida mundana es vanidad y aflicción de espíritu. Y más adelante escribió vanidad de vanidad. Todo es vanidad. Él escribió Eclesiastés. ¿Sabe cuál es el propósito del libro? La vida sin Dios no tiene sentido. La vida del hombre sin Dios no tiene sentido. La vida sin Dios no sirve para nada. La vida sin Dios no vale la pena. En la conclusión de Salomón, estas cosas caracterizaban nuestra antigua manera de vivir. Pero hay algo más. En el verso 18 también había una ignorancia de la verdad de Dios. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La idea es sin luz para alumbrar su entendimiento. Un corazón vano, y un corazón vano genera pensamientos vanos. Una vez más, verso 18, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Un corazón que se opone a Dios. Un corazón insensible a las cosas de Dios. ¿Ustedes quieren saber cómo definió Jesús el corazón del hombre? Vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, verso 19 y la primera parte del 20. Mateo capítulo 15, verso 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Ustedes están escuchando lo que el mismo Dios está describiendo de lo que hay en el corazón del ser humano. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas salen del corazón. Y dice el texto que todas estas cosas contaminan el hombre. Lo que aflora de un corazón sin Dios es pecado. Quien no tiene a Dios tiene absoluta insensibilidad. Su corazón en la Biblia se describe como un corazón de piedra. Se hace insensible a todo afecto hacia Dios.
viviendo por él mismo. Esta dureza de corazón no le permite conocer ni servir a Dios. Así describe Jesús el corazón del hombre, lo que hay dentro del corazón del hombre. Sigue diciendo el verso 19, capítulo 4 de Efesios, verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que un hermano o una hermana se sienta cómodo en el ambiente de pecado? ¿Cómo puede ser esto posible? Que uno de nosotros que ha puesto su fe en Cristo Jesús, que ha visto la fidelidad de Dios, que ha visto las bendiciones de Dios, como un creyente, como uno de nosotros puede sentirse cómodo en un ambiente de pecado. Un hijo de Dios dándole rienda suelta al pecado. Para Pablo esto era inconcebible. Para nosotros como líderes de la iglesia esto es inconcebible. Y sobre todo para Dios esto es inconcebible. Ningún creyente puede sentirse cómodo en el pecado. Porque esa condición de pecado es incompatible con su nueva naturaleza. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 17, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y cuando uno está predicando un texto como este, uno lo dice con mucho dolor y es una vergüenza ver creyentes, y no uso la palabra aparente porque siempre el juicio es de Dios, pero lo voy a usar, ver aparentes creyentes pecando de una manera deportiva. Y cuando digo pecando de una manera deportiva, no es que un creyente pecó en un momento dado en el día. Todos pecamos. Todos pecamos. Y Dios sabe que íbamos a pecar. Y por eso nos dio la solución. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero pecar en un momento es diferente de mantenerse y hacer del pecado un estilo de vida. Que usted planifica cómo usted va a hacer las cosas. ¿Qué estrategia yo voy a usar para buscármela hoy o para buscármela mañana? Y uno lo dice con mucha vergüenza esto, pero hay creyentes que viven de esta manera. Creyentes viviendo de esta manera. Y uno predica, aconseja una y otra vez. Y es penoso ver cómo hay personas que piensan, creyentes que piensan que se pueden burlar de Dios. Que pueden estar envueltos en el ambiente de pecado, pensando que se pueden burlar de Dios. Quizá han pecado y todavía no han visto las consecuencias. Pero la Biblia dice que de Dios nadie se burla. Nadie se burla de Dios. Y si usted como creyente está desafiando a Dios, desobedeciendo a Dios, después de todo lo que Él ha hecho por usted, y a pesar de eso usted persiste, insiste en vivir de la antigua manera, usted toma el riesgo de ser disciplinado fuertemente por nuestro Dios. Fuertemente por nuestro Dios. El apóstol Pablo dice, ya no andéis, no anhelen vivir de la manera antigua. Parece que algunos en la iglesia habían recaído. Ya no andéis.
Yo terminé el tiempo de los jóvenes en el campamento con este texto. Normalmente es un texto usado para los jóvenes, pero yo quiero leérselo a toda la iglesia en esta mañana. Eclesiastés capítulo 11, verso 9. Eclesiastés capítulo 11, verso 9. Quítele, joven, y piense en usted. Un joven es soltero, ¿verdad? Pero ve el sentir del texto. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Dice la Biblia, joven, disfruta la vida. Disfruta la vida, joven, ahora. Pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Cada uno de nosotros como creyente va a dar cuenta delante de Dios por nuestra manera de vivir. No podemos vivir la vida cristiana pensando que podemos pecar de manera deportiva y con nosotros no va a pasar nada. Aún Dios en esta tierra puede disciplinarlo y usted va a perder muchas bendiciones delante de Dios. Muchas bendiciones delante de Dios. El camino a la santidad, entonces, en primer lugar, tiene una desvinculación de la vieja práctica mundana. En segundo lugar, el camino a la santidad está marcado por vivir por las enseñanzas de Cristo. Estamos hablando del camino a la santidad. Nos desvinculamos totalmente de las prácticas mundanas y vivimos por las enseñanzas de Cristo. Vivir de acuerdo a su palabra, vivir en obediencia a lo que Él tiene establecido. Miren lo que dice el versículo 20 y 21. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se le habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Parece que algunos cayeron en pecado en la iglesia. Y el apóstol Pablo está llamando la atención. No fue esa la manera que ustedes aprendieron de Cristo. Ese no fue el mensaje que les cambió su vida. El nuevo andar en Cristo es exactamente lo opuesto al andar viejo, al andar de la carne. El nuevo andar de Cristo va en esta dirección. La antigua manera de vivir nuestra va en esta dirección, totalmente opuesta. Totalmente opuesta. Un creyente que pone su fe en Cristo Jesús y va caminando por este lado, no puede pretender que va involucrado en el pecado y va en la misma dirección. No. El Dios que usted y yo adoramos, alabamos, exaltamos, es un Dios que dice la Biblia que es santo, santo, santo. Totalmente desvinculado del pecado y de la práctica pecaminosa. No hay pecado en Dios. Santidad, santidad y santidad. Para nosotros relacionarnos con un Dios como es el de la Biblia, tenemos que hacerlo a la manera y en el plano de Dios, en santidad. No se deje confundir de Satanás. Satanás es muy habilidoso en hacerle vivir una vida religiosa. Y estoy orándole al Señor. Y al rato termino de orar y me voy a practicar el pecado. Y vengo y oro y vuelvo a practicar el pecado. Satanás es habilidoso con eso. Y nuestro Señor Jesucristo en esta mañana está llamando la atención a la iglesia. No andéis como ustedes vivían. No vuelvan atrás. Lo nuevo se fue. Es tiempo de vivir lo nuevo. Lo viejo se fue. Es tiempo de vivir lo nuevo. Mientras que el viejo hombre camina enfocado en el yo, sin propósito, sin Cristo, el nuevo hombre está centrado en Cristo y vive por Cristo. Mientras que el viejo es insensible y desvergonzado en lo moral y espiritual,
el nuevo es sensible a todo pecado. Mientras que el viejo hombre es depravado en su manera de pensar, el nuevo tiene una mente completamente renovada. Cuando estoy hablando del viejo hombre, me estoy refiriendo a nuestra manera antigua de vivir antes de venir a Cristo Jesús. Al parecer, como les decía, algunos creyentes habían recaído en prácticas pecaminosas. Estaban volviendo atrás. Y Pablo les dice, no fue esa la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Esa no es la manera, ese no es el estilo de vivir de un creyente. Mis amados hermanos, jamás nosotros debemos tener parte alguna con una vida licenciosa, porque ese no fue el ejemplo de Cristo. Esa no fue la enseñanza que Él nos dio, la enseñanza que encontramos en su palabra. Si Cristo nos libertó del presente siglo malo, ¿cómo es que intentamos atarnos al pecado nuevamente? Si Cristo nos sacó de la oscuridad y nos puso en luz, ¿cómo intentamos una vez más volver a la oscuridad? Si Cristo nos sacó del lodo, de la podredumbre, y nos ha puesto en un lugar privilegiado en su gloria, ¿cómo intentamos volver al lodo y a la podredumbre? Debemos recordar siempre lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 4. El libro de Santiago, capítulo 4, verso 4. Dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, wow, infieles a Dios, traicioneros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No hay manera de vivir como creyentes haciéndole el coro al mundo y viviendo en una relación correcta delante de Dios. No hay manera. Y él comienza diciendo: oh almas adúlteras, es una palabra fuerte. ¿No sabéis que la amistad del mundo? Estamos en el mundo, amados hermanos, y Dios nos tiene aquí con un propósito. El propósito por el cual Dios nos tiene en este mundo, y Dios conoce este mundo, es para que usted y yo, con nuestro estilo de vida, podamos impactar la vida de los que no conocen de Cristo, y ellos anhelen poner su vida, su fe en Cristo Jesús por nuestro testimonio. Pero si con nosotros que somos creyentes queremos vivir como viven los del mundo, ¿a quién vamos a impactar? Por eso muchos del mundo dicen: pero si es así, oye, ¿de qué cristiano? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Un creyente siendo infiel a Dios, estar practicando el pecado en la vida diaria, es incompatible con la vida en la iglesia, con la vida en Cristo Jesús. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 4, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, no quiero decir la palabra que usamos normalmente, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pablo le está diciendo a la iglesia: ustedes conocieron la verdad del evangelio, ¿cómo es posible que hagan del pecado su estilo de vida nuevamente? ¿Cómo es posible eso? La verdad aprendida es que hay un cambio, debe haber un cambio en la vida de todas las personas que han puesto su fe en Cristo Jesús. Escuche bien, debe haber un cambio visible que los ojos puedan ver, no la percepción suya, sino que los demás aún puedan ver el cambio en su vida.
Hay algunas prácticas mundanas hoy que muchos creyentes ven como normal. Y usted le llama la atención a esos creyentes y ellos no entran en razón porque para ellos no es pecado. Escuchen lo que le estoy diciendo. Me ha tocado hablar con creyentes, llamarle la atención por algo que están haciendo, pero para ellos no es pecado. Por eso es que el pecado no se mide por lo que yo pienso. El parámetro para medir el pecado no lo ponemos nosotros, lo pone Dios. Lo pone Dios. Hay una canción que está pegada en la radio ya desde hace un tiempo y que muchos la han cantado. La canción se titula Felices los Cuatro. Maluma. Me tomé la molestia de bajar la canción, copiar la canción. Y quiero leerle la letra. Pongan atención. Para que ustedes vean qué pieza de oratoria. Escuchen. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo, si somos algo y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo, porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices. Vamos a ser felices. Felices los cuatro. Ustedes están viendo la aberración de las letras de esta canción. Tú vives tu vida, la pareja, tú vives tu vida y yo vivo la mía. Haz lo que tú quieras, búscate otro y yo me busco otra. La solución es, vamos a agrandar el cuarto. Yo le pregunto, ¿está esa canción, esas letras, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? ¿Están esta letra edificando la vida del creyente? ¿Está usted en identidad con estas letras? ¿Es usted una persona que le gusta la promiscuidad y prefiere estar los cuatro en una habitación? ¿O que usted viva su vida y yo vivo la mía? Haz lo que tú quieras. ¿Es eso lo que nos está enseñando la palabra de Dios? Hermanos, pero la estamos cantando la canción. Y posiblemente es de nuestras canciones favoritas. Y como esta, hay muchísimas más. Yo no quiero decirle quién canta y quién no la canta. Es un asunto de usted y Dios. Un asunto de usted y Dios. Muchos quieren promover una vida permisiva hoy en día, una vida licenciosa dentro de la iglesia. Muchas iglesias hoy son tolerantes y permisivas con el pecado. Muchas iglesias han asumido tener mensajes blandos. Mensajes blandos. Mensajes que se acomoden a los hermanos. Para que los hermanos no se ofendan. Porque si se ofenden, se van de la iglesia. Quiero decirles a mis amados hermanos y amigos que nos honran con su presencia. En esta iglesia los mensajes tienen que ser bíblicos. Bíblicos. Predicamos lo que dice el texto, siempre en amor. Nunca cambiaremos la verdad de Dios para complacer la audiencia. Nuestro primer compromiso es con Dios y con su palabra. Con Dios y con su palabra. Y lo que estamos predicando en esta mañana es un llamado de Dios para la iglesia. Un llamado de Dios para la iglesia. Todos los hermanos de esta iglesia tienen que conocer la verdad de Dios.
Tienen que conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos da dirección, la palabra de Dios nos guía, nos marca las pautas, nos enseña a vivir como Cristo vivió. Es la manera como Dios quiere que usted y yo vivamos. Por su palabra, por las enseñanzas de Cristo. El llamado de atención del apóstol Pablo a los hermanos, a la iglesia de Éfeso, es: no vivan, no practiquen, no se involucren con las antiguas prácticas del pecado. Vamos a pecar de una u otra manera. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a pecar. Pero Dios conoce las luchas que tenemos para no pecar, y eso le agrada a Dios. A Dios le agrada cuando usted está luchando para no pecar, porque usted quiere darle la gloria a Él. Si falló y pecó, Señor, perdóname, Señor. Tú conoces el deseo de mi corazón. No quiero pecar, Dios. Ayúdame en esta batalla. Pero no tener un estilo de vida de estar pecando y pecando y pecando. Y cuando usted viene a ver, está más tiempo involucrado en el pecado que en su tiempo de santidad. Eso deja mucho que decir de un creyente. Si es. En tercer lugar, ¿qué debo hacer para cambiar, para caminar en santidad? ¿Qué cosas nos enseña el texto? Nos enseña el texto que nos permite a nosotros caminar en santidad. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que les pido, por favor, guarden sus hojas, estudien el texto. Estudien el texto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te alabamos y te adoramos. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Dios. Tú conoces lo que hay dentro. Nosotros a ti no te podemos engañar, porque tú conoces la intención del corazón. Tú conoces la lucha de cada uno de mis hermanos. Tú conoces sus recaídas. Tú conoces lo que están haciendo el esfuerzo, a pesar de caer, lo que están haciendo el esfuerzo por vivir para ti. Y conoces lo que están viviendo por ellos mismos, apelando a su antigua manera de vivir. Yo oro por esta tu iglesia, Dios, comprada a un alto precio que costó la sangre de Cristo Jesús, para que cada uno de los hermanos que han puesto su fe en Cristo puedan vivir de acuerdo a lo que han creído. Que seamos una iglesia en este lugar que con su andar te dé gloria, que con su manera de vivir te dé gloria. Nosotros solo no podemos, Dios. Necesitamos la ayuda y el poder de tu Santo Espíritu operando con todo su poder en nuestro interior. Yo quiero orar, mi Dios, también por las personas que nos visitan. Ellos han escuchado lo que hay en el corazón de las personas que no conocen de Cristo Jesús. No queremos que ellos se vayan de este lugar con la idea de que nosotros somos buenos y ellos son malos, porque no es así. Nosotros estamos en la posición que estamos por tu misericordia y por tu gracia, porque en el momento en el cual también estábamos perdidos, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, nosotros pusimos nuestra fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y las personas que nos visitan en esta mañana tienen la misma oportunidad. Todas las personas que están presentes en esta mañana, que no han puesto su fe en Cristo Jesús, esta mañana tienen la oportunidad de hacer un cambio radical en su vida. Un cambio hecho por Cristo en tu corazón. Cristo te puede cambiar.
Y si pones tu fe en Cristo, dice la Biblia que Él te perdona. Y Él te hace nuevo. Y Él te da la vida eterna. Y Él te ayuda en el diario vivir cada día. Y Él se compromete a responder tus oraciones. Él se compromete a estabilizar tu matrimonio. Él se compromete a ayudarte en la relación con tus hijos. Él se compromete a suplir para ti cada día. Pero tienes que venir a Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si quieres venir hasta Dios, si quieres salvación para tu vida, tienes que venir a Cristo Jesús. Lamentablemente las personas se condenan porque rechazan el único medio de salvación, porque rechazan a Jesucristo. Aquí no estamos hablando de una religión, aquí no te estamos invitando a pertenecer a una religión. Aquí te estamos llamando a que entregues tu vida a Jesucristo, para que tengas una relación personal, corazón a corazón con Él. ¿Hay alguna persona presente en esta mañana, mientras los hermanos están orando, que dice: yo quiero orar, yo quiero que usted ore por mí, yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús? Yo también he estado luchando con batallas, con problemas familiares, con problemas con mis hijos, problemas laborales, un desorden, pero yo quiero que Cristo ordene mi vida. Yo quiero que Él me dé salvación y vida eterna. Alguien levanta su mano y dice: ore por mí. Yo estaré orando. Si levanta tu mano, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vi tu mano allá. Solamente Cristo puede cambiar. No puedo cambiarte yo, no te puede cambiar la iglesia. Solamente Cristo con su poder puede cambiarte, hacerte nuevo. Pero tú tienes que tomar la decisión. Nadie lo puede hacer por ti. Alguien más levanta su mano. Yo sé que muchos quizás están aquí y quieren tomar la decisión, pero hay algo que le sostiene su mano. Esta es una decisión para valientes. Sé valiente y dile sí a Cristo. Yo quiero levantar mi mano para seguir a Cristo Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vi tu mano atrás. Dios te bendiga. Mientras los hermanos oran, yo quiero pedirle a todas las personas que han levantado su mano que se pongan sobre sus pies. Todo el mundo está con los ojos cerrados. Yo quiero que se pongan sobre sus pies para orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros en esta mañana hemos visto tu poder en medio nuestro. Hemos visto personas tomar decisión por seguirte a ti. Hay algunas personas aquí presentes, Dios, que han levantado su mano. En este momento están de pie diciendo que te quieren seguir a ti. Te están manifestando que su esperanza está en ti. Que ellos quieren que tú seas el Señor de sus vidas. Y en este momento oramos, Dios, para que el poder de tu Santo Espíritu esté trabajando con cada uno de ellos. Para que sus vidas puedan ser transformadas totalmente por el poder de tu palabra. Nosotros como iglesia nos comprometemos a ayudarles. Nos comprometemos a apoyarles en el camino, a ser un bastón para ellos. Pero gracias que el verdadero bastón, la verdadera roca es Cristo Jesús. Gracias por este día, gracias porque nos regocijamos de poder disfrutar de tu palabra y lo que tú tienes para nosotros, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, iglesia. Gracias a cada una de las personas que ha puesto su fe en Cristo Jesús en esta mañana.